Hemos buscado a Duncan Wood. Duncan es el director del Woodrow Wilson Center, que fue quien convocó precisamente al dirigente de Morena en Washington, y será muy interesante escuchar su valoración, cómo les fue, qué le pareció la presentación, quiénes estuvieron ahí, qué se le preguntó a López Obrador, qué balance se puede hacer de la presencia en la capital de los Estados Unidos de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues le llamamos a Duncan y te aprecio muchísimo que nos tomes la llamada. Duncan, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, te vimos en la pantalla en esa escena donde estabas precisamente con López Obrador y me gustaría tu balance. ¿Cómo fueron las cosas? ¿Qué piensas de lo que pasó ahí en Washington? Mira, siempre iba a ser un evento interesante, tal vez fascinante, con el licenciado López Obrador. Pero la verdad es que su propósito de participar en el evento el día de ayer fue de presentar una imagen mucho más moderada para una audiencia, un público washingtoniana. Y la verdad es que lo hemos visto durante un tiempo ya. Su entrevista con el Los Angeles Times la semana pasada, algunos de sus declaraciones lo muestran. Para mí el punto clave de todo esto fue cuando alguien del público preguntó sobre su reacción a la decisión del presidente Trump sobre DACA, y él contestó, y obviamente son sus palabras exactas, pero contestó algo como: no estoy de acuerdo con la decisión del presidente Trump, pero con todo respeto, y no quiero herir. Y eso fue una respuesta clásica de un político mexicano, en mi opinión. No quiso no quiso decir nada que va a enojar a las autoridades. Uh, y fue una oportunidad para él de decir algo más fuerte, algo aquí, pero no quiso hacerlo. Entonces, así para mí fue el evento de él. La verdad es que tristemente no hubo muchos detalles de sus políticas. Tuvimos preguntas sobre, no solamente sobre DACA, pero sobre relaciones de Estados Unidos-México, sobre la relación con Venezuela, política energética, la posibilidad de trabajar con PAN y PRI en el Congreso, en el caso de que él gane la presidencia, y obviamente sobre el fiscal, el procurador. Y no hubo muchos detalles. Entonces, para mí un poco decepcionante en cuanto a sus respuestas. Yo quiero más carne en estos eventos, pero obviamente sí cumplió con su propósito de proyectar una imagen más moderada aquí en Washington. ¿Te pareció suave, moderado y querías más carne? Es decir, querías declaraciones más fuertes, querías pronunciamientos más categóricos, que querías Duncan Wood en tu centro Woodrow Wilson con la reunión de ayer. ¿Qué tipo de cosas esperabas más? Bueno, en lugar de como más escandalosos, yo quiero más carne en el sentido de que hay más detalles de las políticas. Por ejemplo, una pregunta sobre la violencia e inseguridad en México. Su respuesta fue de que bajo su liderazgo, en México no va a seguir con la lucha contra las organizaciones de crimen organizado, en el sentido de tener guerra con ellos. Pero no dijo qué quiere hacer. Dijo que obviamente quiere tener funcionarios honestos, acabar con la corrupción, sin detalles de cómo lo va a hacer. Dijo que quiere enfocar en la comunidad de desarrollo económico, que todos sabemos es parte de la ecuación, del cálculo para asegurar la paz en México, pero no es suficiente. Entonces, yo estaba esperando un poco más carne en el sentido de que qué es la estrategia de un gobierno morenista en cuanto a la seguridad en México. ¿Cuál es la estrategia de un gobierno morenista en cuanto al sector energético? Y falta mucho de eso.
Es típico para políticos, en mi opinión. Es que no quieren dar más detalles, sobre todo en este momento, en las campañas o la pre-campaña. Bueno, sí, el centro que diriges, el Centro Woodrow Wilson, bueno, suele tener visitas de políticos, de personajes, de intelectuales, etcétera. O sea que tú has visto pasar por ahí a varios o a muchos, incluso a gente que está buscando cargos de elección popular, como sería el caso de López Obrador. Entonces, ¿no te parece tan anormal que haya pasado así? Porque los que están buscando puestos como una presidencia, en este caso de México, que cuidan sus palabras y el propósito principal era mostrarse moderado, políticamente aceptable al público que estaba en Washington. Totalmente. Y la verdad es que no es nada excepcional. Como tú lo bien dices, es totalmente normal para un político, alguien que está en este momento de su trayectoria política, ¿no? Y hemos tenido otros personajes mexicanos en meses recientes que han hecho lo mismo. Entonces, fue lo esperado, pero yo creo que en el futuro, cuando tenemos a otros candidatos en su momento, espero que ellos van a dar un poco de sus plataformas políticas. Y yo creo que es algo que como un centro de investigación, la verdad es que podemos aportar todo este proceso de considerar cuáles son las políticas públicas que son viables, que tienen futuro. Y yo quiero siempre, como director de este instituto, yo siempre quiero crear un diálogo que es respetuoso, pero también crítico, y que podemos evaluar, examinar las políticas públicas. Pues estaremos en ello, siguiendo de cerca las futuras invitaciones. Para cerrar, Duncan, te pregunto, ¿quiénes eran el público de López Obrador ayer en Washington? ¿A quién se invitó? ¿Cuáles eran los perfiles? ¿Quiénes estuvieron ahí? Que por cierto nos contó Jesús Esquivel hace rato que no era en el auditorio que normalmente se utiliza para encuentros de esta naturaleza, sino se fueron al Reagan, que es mucho más grande. Sí, por eso. La verdad es que fue extraordinario la respuesta del público. Tuvimos más o menos 800 personas confirmados para el evento. Llegaron 550 alrededor de ese número, no sé exactamente. El auditorio fue llenísimo, y obviamente hubo muchas expectativas y mucha emoción aquí en Washington. No solamente de las personas que apoyan a Andrés Manuel, también de las empresas, de los inversionistas, del gobierno. Todos quisieron tener como un contacto de alguna forma con este personaje tan importante en la política mexicana, para evaluar desde su propio punto de vista cómo es y cuáles son sus posibilidades. Y he recibido mucha retroalimentación muy interesante de diferentes personas sobre el evento. Incluso los que no estuvieron presentes, pero lo vieron en el sitio web, el webcast en el sitio web del Centro después. Es algo que sí podemos hacer para un público en Estados Unidos, que podemos abrir estos canales para entender la política mexicana. Y la verdad es un gran honor poder hacerlo, y realmente profundizar el entendimiento mutuo entre nuestros dos países. De esta retroalimentación que has tenido en las últimas horas, Duncan Good, como director de este Instituto México del Woodrow Wilson, ¿qué valoración haces de la retroalimentación? ¿Cómo ubicarías las opiniones, los comentarios después de la presencia de López Obrador en este encuentro? Bueno, tal vez lo más interesante fue la reacción de un periodista con quien acaba de hablar hace 5 minutos. Sí. Y le pregunté, oye, tal vez fue decepcionante para ti como periodista, porque no fue tan emocionante, apasionado y él me dijo que no, para nada, que él fue muy, muy útil para
realmente tener un entendimiento mejor, más profundo del personaje de Andrés Manuel, de su carácter y también cómo es como político. Entonces, eso fue muy útil para mí de entender la importancia del evento. Pero también recibí comentarios de gente en México y aquí en Estados Unidos de que obviamente fue un gran éxito el evento para nosotros, de tener a alguien como Andrés Manuel con nosotros, y que también aprendieron cosas de él. Y todos mencionaron el hecho de que él fue muy, muy moderado en sus comentarios. Pues ahí está, Duncan Good. Como siempre, gracias por poder hablar contigo en este programa, en este espacio de noticias. Gracias por la conversación y nos mantenemos en contacto. ¿Tienes ya programada otra visita de otro aspirante presidencial mexicano ya en turno, en ciernes, con fechas? Todavía no estamos en contacto con los presidentes de los demás partidos. Esperamos poder confirmar en la semana que entra. Y espero también de que cuando llegue el momento que los candidatos oficiales puedan venir, porque obviamente Andrés Manuel vino ayer no como candidato ni precandidato, pero como presidente de Morena. Entonces estamos esperando respuesta de los demás presidentes de los partidos y a ver qué pasa. Pero en su momento, cuando se declaran los candidatos, sí vamos a organizar más eventos. Y te aviso de esto, Carmen, ¿ok? Nos avisas, Duncan Good. Gracias por estar aquí esta mañana y estaremos al pendiente de lo que están haciendo allá en Washington. Gracias, un abrazo y hasta la próxima.